Hola a todos, buen día, espero que hayan tenido una buena semana. Mi nombre es Marcela Gil, para los que no me conocen, soy la profesora de ciencias del segundo ciclo B y hoy día me va a tocar hacer la retroalimentación de esta clase, la clase 21. Quería primero, antes de pasar a las preguntas, decirle que fuimos un poquito malos con ustedes porque esta clase estaba en particular bien difícil. Pero la idea era repasar estos conceptos porque nosotros sabemos que son los conceptos que más se equivocan ustedes, que es la física. Las materias físicas, sobre todo donde tienen que aplicar como los conocimientos en ejercicio o en temas de razonamiento, es donde más se equivocan. Ahora, no se asusten. Lo bueno de todo esto es que estas son las menos preguntas que entran en la prueba. Entra mucha física, pero más de conocimiento que de razonamiento o de aplicación. ¿Ya? Así que por eso lo hicimos practicar un poquito para ir soltando la mano. Pasando ahora a las preguntas, a la primera pregunta decía, completa la siguiente frase con las palabras adecuadas. Cuando viajamos en un automóvil con alguien, esta persona está en con respecto del suelo, pero permanece en con respecto del auto. Acuérdense que en física hay algo que se llama sistema de referencia. Entonces las cosas están en movimiento o en reposo con respecto a este sistema de referencia. ¿Ya? En este caso, si alguien va en el auto y se refiere al suelo, el sistema de referencia sería el suelo, el auto se mueve con respecto al suelo. Por lo tanto, la persona que está adentro del auto también se está moviendo con respecto al suelo. Aquí se equivocaron mucho ustedes. En este caso, la respuesta correcta era movimiento. Y en el otro caso dice, pero permanece en reposo con respecto al auto, porque con respecto al auto la persona que está dentro no se mueve. Y en este caso el acompañante tampoco, que aquí en este monito nos faltó el acompañante, pero ustedes se lo tienen que imaginar nomás, no queda de otra. Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta tenía relación también con esta materia. Dice, si una persona va sentada en un tren que está en movimiento respecto del suelo, ¿qué puede decir con respecto al estado de movimiento de la persona? En este caso también estamos en un tren que se mueve con respecto al suelo, o sea, el suelo sería la referencia, ¿ya? En la parte de arriba. Entonces aquí está medio ambigua la pregunta, porque podrían haber respondido que la persona está en reposo ya que está sentada y con respecto al suelo, por ejemplo, no está sentada, no está en reposo, así que ahí está mal. La alternativa correcta era depende del punto de referencia si es que la persona está en movimiento o en reposo, ¿ya? Porque obviamente con respecto al suelo, la persona está en movimiento, porque está dentro del tren y el tren se mueve. Pero con respecto al mismo tren, la persona está en reposo. Entonces, depende del punto de referencia y en la pregunta aquí no me decían el punto de referencia. La siguiente pregunta. En esta pregunta está el concepto de distancia recorrida y desplazamiento. La distancia recorrida siempre es todo el camino que nosotros hacemos, el camino real. Y el desplazamiento es solo la unión entre el principio y el final. ¿Ya? Es un vector y es algo como imaginario. Eso tienen que tener en cuenta, no es algo real. Es un vector, algo físico, que une solo el inicio de un camino y el final del camino. ¿Ya? Y como los vectores tienen dirección y sentido. O sea, decir, por ejemplo, hacia el este, decir un sentido y una dirección. En este caso, entonces, la distancia es sumar todo el camino recorrido, que sería 8 más 12 más 8 y sería 28 metros. Y el desplazamiento es la unión entre el inicio y el final. Esta rayita de arriba medía 12, por lo tanto la de abajo, como es un rectángulo, también va a medir 12. Y por ende la respuesta correcta era la trayectoria es de 28 metros y su desplazamiento es de 12 metros hacia el este. El este sería entonces la dirección y el sentido, que es de izquierda a derecha. Para allá. En la siguiente pregunta también hablamos de desplazamiento y de distancia recorrida. Entonces el desplazamiento sería la unión entre el principio y el final del camino. Aquí dice la siguiente imagen representa el camino que realiza todos los días una persona del trabajo a su casa. ¿Con qué color está representada la distancia recorrida?
y con qué color está representado el desplazamiento. Justifique su respuesta. La distancia recorrida es todo el camino que realmente yo hago. Y en este caso estaría marcado con negro, ¿ya? Y el desplazamiento generalmente puede ser menor a la distancia o igual en magnitud. El número de acá es la magnitud, 50 kilómetros, 30 kilómetros. El desplazamiento ahí tienen una trampita. Siempre es igual o menor, ¿ya? Y es unir el principio con el final. Por lo tanto, el desplazamiento está en rojo y la distancia o trayectoria en negro. Esa sería la respuesta correcta. Y por las razones que acabo de dar. En base a esa misma imagen, aquí decía con respecto a la imagen anterior, ¿en qué caso el desplazamiento podría tener la misma magnitud que la distancia recorrida? Ya, pónganse a pensar. La distancia recorrida es lo que realmente yo hago, el mismo camino. Y el desplazamiento siempre es recto. Siempre es recto porque es unir el principio con el final con una línea. La única forma en que sean iguales es que sea el camino recto. ¿Ya? Esa es una de las condiciones, pero no es la única. Porque ¿qué pasa si yo voy a mi casa y vuelvo y me devuelvo al trabajo? Mi punto de inicio y el fin es el mismo. Por lo tanto, no hubo desplazamiento. Que ahí se equivocaron mucho. Entonces, la respuesta correcta era en el caso de que posea un movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta, siempre en dirección del trabajo hacia la casa. Del trabajo hacia la casa. Ahí son iguales. Unir el punto inicial con el final es lo mismo que el camino que recorrí. En cambio, si yo me devuelvo al trabajo, mi distancia recorrida va a ser el doble, porque fui y volví, pero el desplazamiento va a ser cero, porque el punto inicial y el final es lo mismo. En esta pregunta había que hacer el cálculo de rapidez. Dice, Susana recorre 6 metros en línea recta y demora 3 segundos en recorrer esa distancia. O sea, 6 metros es la distancia y el tiempo serían 3 segundos. Calcule cuál es su rapidez. ¿Ya? Entonces, para hacer ese cálculo, se debe dividir la distancia con el tiempo. Eso me da 2. 6 dividido 3 me da 2. Y las unidades serían arriba metros, en la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos abajo. Y finalmente la velocidad serían 2 metros partido por segundo. Ahí yo me acabo de equivocar porque no es velocidad, es rapidez. Y justamente la pregunta que viene después dice, ¿se puede decir que el valor calculado sea velocidad? No, no es velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es igual o similar a la rapidez, tiene una medida, una magnitud como esto, pero además debe tener dirección y sentido. Y se simboliza aquí con una flechita. Dirección y sentido. ¿Ya? O sea, decir voy hacia tal lado y en sentido norte, por ejemplo. Eso sería una velocidad. La siguiente pregunta dice, durante su recorrido, una lancha avanza en línea recta con una rapidez media de 50 km por hora, empleando en su movimiento 1 hora y media. ¿Qué distancia recorrió? Para esto, de la misma ecuación anterior, se puede despejar que la distancia es igual a la velocidad o a la rapidez, perdón, rapidez media por el tiempo. ¿Ya? Esa distancia entonces sería 50 kilómetros por hora, que es la rapidez, por el tiempo que es 1,5 horas. Y eso me da 50 por 1,5. Ahí le recomiendo a ustedes que ustedes multipliquen los números nomás. No se preocupen de las medidas. Después se preocupan de las medidas. 50 por 1,5 me da 75 kilómetros. La distancia se mide en kilómetros en este caso porque aquí solo habían kilómetros para distancia. Y las horas, como este está arriba y este está abajo, se pueden ir. ¿Ya? Esa es la matemática. Pero se preocupen de los números nomás. Después ponen la unidad al final. La última pregunta tiene relación con la aceleración. Dice, una publicidad muestra que un automóvil puede partir desde el reposo y en 20 segundos puede alcanzar los 100 metros partido por segundo. ¿Cuál es el valor de la aceleración de este vehículo? En este caso, la aceleración es una fórmula que se saca con la velocidad final o la rapidez final menos la velocidad inicial o la rapidez inicial
dividido el tiempo. Acá al final de todo van a tener una rapidez de 100 metros partido por segundo. Al comienzo estaban en el reposo, por lo tanto la rapidez era 0. Entonces, velocidad final 100 menos 0 y lo dividen por el tiempo, que es 20 segundos. 100 menos 0 me da 100. El tiempo son 20. 100 dividido 20 me da 5. Y la unidad de aceleración son metros partido por segundo al cuadrado. Yo aquí les recomiendo que pongan la unidad al final, para que no se confundan. No hagan el ejercicio quizás con las unidades, a menos que tengan una práctica buena de este tipo de ejercicio.